Esta es la primera vez que Carlos Ramón acepta una entrevista en directo. Carlos Ramón, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Pues hay una pregunta que nos queda rondando y que se la hace Ochoa a usted en ese momento. ¿Qué pasó con Baruch Vega? ¿Por qué se deterioran las relaciones de ustedes con Baruch Vega si de la mano de Baruch Vega es que todos logran la negociación, o no fue tan así como Baruch lo presenta? A ver, Julio, no. Primero que todo, quiero que quede claro para el señor Lesmes y para el señor Telles que sí hay demasiadas inconsistencias y demasiados errores técnicos en lo que yo escuchaba a través de la mañana. Como tú dices, la primera vez que acepto una entrevista en vivo, y es con la única y específica razón de aclarar todos estos malentendidos que han venido presentándose a través de 6 años ya que llevamos en este asunto. Primero que todo, quisiera aclararle al señor Lesmes y al señor Telles que el hecho de lo que él dice, que todas las personas que fueron acusadas en Milenio están libres, está muy equivocado. En este momento hay presos en las cárceles americanas todavía, 6 personas, 7 personas: Alejandro Bernal, Bernardo Sánchez, Alfredo Tascón, Carlos Mario Londoño, Rebellón, Marco Arboleda y Ricardo Pastor Ochoa, que fue liberado hace un mes y medio. El señor Carlos Jaramillo también fue capturado en estos días, hace como 2 meses, en Colombia, y está pendiente de extradición. O sea, lo que hace un total de 8 personas presas todavía, con sentencias, algunas de ellas de 20 años, como el señor Rebellón y el señor Arboleda. De los que han salido en este momento, hay 11 personas en Colombia, y ninguna ha sido eliminada por el hecho de haber llegado a alguna negociación con el gobierno americano. Solamente uno, el señor Horacio de Jesús, fue muerto en Colombia por un asunto de faldas totalmente diferente. Se metió con un personaje de Cali, se metió con la mujer de él, y él, en aras de recuperar su matrimonio, salió muerto por una situación muy distinta, nada que ver con el Milenio. Con respecto a lo de la posición con Barú y la situación con los señores Ochoa, pues también es otro punto que quisiera aclararles. Los señores Ochoa efectivamente sí estaban cooperando, tan estaban cooperando que esa grabación, que de la cual acabamos de escuchar la conversación, fue hecha en diciembre 12 en la hacienda La Loma, cuando yo efectivamente fui a ofrecerle a los señores Ochoa una negociación de lo que Barú me estaba montando en ese momento, me estaba mostrando a mí en ese momento, que era todo un montaje ficticio, de que no había que cooperar, de que había que pagar, de que no había que decir absolutamente nada, situación que en el transcurso del proceso se vio que era totalmente falsa. Tan sí se ha tenido que decir la verdad en todo este proceso, que yo terminé testificando en una corte americana, en un juicio muy grande, que fue objeto de seguimiento de la prensa por 3 o 4 meses. O sea que las cosas que el señor Baruch Vega nos presentó en su momento no eran ciertas, era un montaje, era un gancho muy atractivo con el cual nosotros podía atraer un grupo grande de narcotraficantes a que dieran una opción fácil de arreglar su vida. Pero una vez que el proceso empieza, te das cuenta que no era de esa manera, que efectivamente sí hay que decir la verdad, que efectivamente lo de los positivos es algo que no existe, ese asunto de los positivos es algo que se convirtió en el caballito de batalla de la prensa y de los Ochoa para, de alguna manera, exculpar la situación de lo que estaba sucediendo en ese momento. Los señores Ochoa sí estaban cooperando, y estaban cooperando con el FBI. Esa grabación de la cual acabamos de escuchar es una de las grabaciones que ellos mandaron al FBI, a los agentes John Jones y Rod Naramore, para en la cooperación que tenían con el gobierno americano, simplemente que no les resultó. Eso fue todo. El caso con el señor Baruch Vega terminó siendo totalmente irrelevante para el asunto de la extradición de Fabio y su posterior condena. Sí hay demasiadas imprecisiones. El señor Vega nos mostró un panorama totalmente falso y nos engañó, nos cogió dinero, nos pidió dinero, y por esa razón fue por la única razón que el señor Vega estuvo procesado judicialmente, era porque él no estaba autorizado a pedir esas cantidades de dinero, y en el momento que eso se llegó a oídos del gobierno lo procesaron por eso, y finalmente debido a otras situaciones políticas no se llegó a un cargo más alto, simplemente un cargo de evasión de impuestos, porque ese dinero no tenía por qué tocarlo, se lo quitaron todo lo que le pudieron encontrar, y los señores que entramos en el proceso
Sí, hicimos tiempo para aclararle al señor Telles. Yo hice 4 años y 2 días de prisión. El señor Orlando Sánchez Cristancho hizo 3 años y medio y fuimos compañeros en el hueco, casi por 1 año, ventana con ventana. Y de las personas que todavía están presas son casi sentencias de 12 y 20 años. O sea que veo que hay demasiadas imprecisiones. Con respecto al lenguaje de cloaca que dice el señor Alberto, sí, tiene razón, es cierto, pero simplemente uno utiliza el lenguaje necesario, depende con las personas con que está reunido en ese momento. Sí. Y esa era la única manera que ellos entendían la explicación que yo les estaba dando de la propuesta que nos estaba trayendo Baruch Vega. Si tú te ubicas en el tiempo, esa grabación fue hecha en diciembre 12, mucho antes de mi entrega. Yo me entrego en enero 9, en febrero 9, perdón, me entrego yo, y en ese momento es que se destapa todo el asunto de la cooperación de los Ochoa. A mí me coge un nuevo proceso por parte del FBI por ese asunto de bribery, corrupción, money laundering y todo ese asunto, y fue una larga lucha para poder salir avante de toda esta situación. Todo eso que yo explico en ese momento es falso, porque era la falsedad que Baruch Vega nos presentaba para traernos al proceso. El señor Julio Fierro nunca terminó ninguna negociación, estaba empezando su proceso, él nunca calzó a ir a una sentencia y estaba pendiente de ir a una sentencia cuando fue eliminado. O sea, las verdades son verdades presentadas muy a medias, y cada cual habla del asunto como le conviene. Como decía Mauricio ahorita muy temprano, los que ganan las guerras son las que los escriben. Y si usted escuchara la versión de los japoneses de la bomba de Nagasaki, es muy diferente a la de los americanos. Cada cual habla de lo que le tocó vivir, y yo entiendo los señores Ochoa que finalmente hubieran tenido que hacer lo que hicieron, pero no es tanto como ellos dicen. O sea, la verdad está muy lejos de lo que ellos están contando, la verdad. Ramón, ¿cuánta plata aproximadamente terminó recibiendo del grupo de ustedes Baruch Vega? Aproximadamente no, yo te digo exactamente, recibió como $4,5 millones, algo así, 4,5, 5 millones. ¿El grupo de ustedes que eran cuántos, 5? Éramos 4 personas. 4. En total, ¿cuántas personas entraron al programa? ¿Más de 100? No, es que, Julio, no es ningún programa, es el proceso judicial, el proceso jurídico normal, americano, todo el mundo. Cambiemos la palabra programa. ¿Cuántas personas negociaron con la juez Teresa? No, yo nunca me senté con la juez Teresa, entrando porque la juez Teresa no es ninguna juez. La juez, la señora Teresa Bambly era una fiscal, que era la fiscal del caso Milenio, no era ninguna juez. Todas las personas que entramos en el caso Milenio tienen la opción de hacer una negociación, de hacer un plea, de declararse culpable de los cargos que le están haciendo, o de irse a juicio, como el señor Ochoa. 30 de las 31 personas que estaban en ese indictment de la Operación Milenio decidieron hacerse culpables y tomar el tiempo como cualquier otra, o sea, como cualquier persona que es arrestada en los Estados Unidos tiene el derecho de hacerse culpable o ir a juicio. No es la señora Teresa Bambly, es el proceso judicial americano normal de todo el mundo. El proceso no era solamente Operación Milenio, otras personas también que no estaban en Milenio hacían negociaciones. Exacto, es más, yo ni siquiera hago parte de la Operación Milenio. El señor Baruch Vega me llevó engañado a esa reunión. A mí me decían que yo era parte de un indictment sellado que se llamaba Operación Milenio. Yo ni siquiera hago parte de la Operación Milenio. Cuando yo me entrego, cuando yo estoy en el 13 de enero en la reunión con Rasguño en Panamá, sentado con los oficiales de la DEA, el indictment mío, el real indictment mío, es abierto en los Estados Unidos el 13 de enero. Y yo me salvé porque estaba en Panamá sentado con el señor Rasguño. Sí. Por esa situación me salvé. Yo ni siquiera era parte de la Operación Milenio. Era un caso paralelo que llevaban a la Operación Milenio. Todo eran falsedades que me estaban metiendo el señor Vega, diciéndome que la próxima operación se llamaba Milenio 2 y que la cabecilla era mi señora y mi cuñado y mi primo y mi familia. Y entonces, lógicamente uno se asusta. Yo nunca Carlos Ramón, tenido... volvamos al tema de los Ochoa, porque uno lo que entiende es que, lo que dijo esta mañana Juan David, es que su hermano no tenía que ver nada con lo que se le acusa de esas conversaciones con Juvenal, que eran interpretadas por las autoridades como que él había vuelto a delinquir, y con eso él se lo llevan a los Estados Unidos. Dice Juan David Ochoa que él no acepta volver a traficar, que era un poco la propuesta. Dice él que la propuesta que él entendió que le hacían
era que era volver a montar positivos, operaciones de narcotráfico, pagar 30 millones de dólares y de alguna manera aceptar la culpabilidad. Fabio insiste en que él nunca narcotraficó con Juvenal, que él estaba en el momento equivocado, en la oficina equivocada. Eso no se lo creyeron en Estados Unidos y por eso está en el problema en que está. Entonces uno lo que no entiende es por qué razón, ante un panorama tan sincero como el que usted presenta, con un testimonio tan directo de que la negociación le va a representar como a usted le representó, pues de todas maneras son muchos años, 4 años, pero lo suyo eran muchísimos años más por los delitos que usted lo estaban acusando. ¿Por qué razón para Fabio Ochoa no resultó, o para Juan David no resultó atractiva su propuesta? A ver, Julio, vamos por partes. Primero que todo, yo no soy nadie para juzgar si el señor Fabio Ochoa estaba o no estaba traficando en ese momento. Yo no estaba traficando con él. Dentro de la Operación Milenio hay 4 o 5 casos dentro de la Operación Milenio. Yo no hago parte de esa operación. Nunca tuve negocios con el señor Fabio Ochoa de narcotráfico, ni soy testigo de que si yo hubiera sido testigo de que el señor Ochoa estaba traficando, con seguridad hubiera sido uno de los testigos en contra de él en la corte. Pero no ese es el caso. Yo nunca hice parte de ese grupo de trabajo, nunca trabajé con Fabio, no te puedo decir si es verdad o no es verdad que él lo hizo. No, primero que todo te aclaro eso. Segundo, que si 4 años es mucho o es muy poquito para hacer un tiempo acá, yo te digo una cosa, los señores Ochoa están diciendo que ellos ya pagaron lo que hicieron. Ellos pagaron 6 años únicamente, con el mismo proceso que se vive aquí en los Estados Unidos, simplemente que en Colombia, en el cual pagaron solamente 6 años. Si hacemos una regla de 3 y multiplicamos cuántos kilos de cocaína exportaron los señores Ochoa y cuántos kilos de cocaína exporté yo en mi vida, en mi corta carrera en el narcotráfico, podemos llegar a la conclusión de si es justo o no es justo el panorama. Los señores pagaron 6 años en una prisión con chef, con las señoras, con la visita de todo el mundo, con escoltas, con televisión, con Betamax y con VH, y nosotros pagamos 4 años aquí en el hueco, esposados de pies y manos, sin familias, solos y estigmatizados por todo el mundo. Pues no sé si hay alguna comparación. Los procesos de aceptación de sentencia, o de, no sé cómo se llama en Colombia, de pronto, no sé, cuando uno acepta la culpabilidad y sentencia anticipada, del cual tiene unas ventajas, son ventajas que hay en todos los procesos judiciales del mundo, Julio, en todos los procesos judiciales del mundo. Pero si volvamos... a mí me dijeran que yo cambiara los 6 años que pagaron los Ochoa en un hotel en Itagüí, sentados con chef y con comida y con toda la familia alrededor, yo los cambiaría por los 4 que yo hice aquí en el hueco, te lo aseguro, Julio. Sí, pero no me estás respondiendo. ¿Por qué razón a ellos no les interesó, no les funcionó? Porque ellos, te voy a explicar, ellos tenían Fabio, no ellos, porque realmente el que estaba en el problema era Fabio. Fabio tenía la opción de irse a juicio o de aceptar una culpabilidad, y dentro de aceptar una culpabilidad tenía 2 opciones: aceptar la culpabilidad con cooperación o sin cooperación. Con cooperación era diciendo la verdad de todo lo que él tenía que hacer, simplemente que él y su familia pensaron que la vía más fácil era estar cooperando con el FBI, que el FBI les iba a ayudar porque ellos iban a tratar de demostrar que todo este esquema era una operación ficticia, diciendo que la DEA los estaba presionando y chantajeando con unos tapes y pidiéndole dinero para eso, cuando en la corte se demostró que la Operación Milenio traía grabaciones desde junio del 99 y la situación con él, las reuniones con él fueron posteriores a su arresto, no tenía nada que ver lo que estaba sucediendo anteriormente con lo que sucedió después de la Operación Milenio. O sea, ellos se la jugaron pensando que podían ganar ese juicio, pensando que nadie iba a testificar contra ellos y pensando que efectivamente ellos iban a poder comprobar su inocencia. Finalmente, yo no te sé decir, Julio, si Fabio era o no era inocente. Lo que sí sé fue que se equivocaron de estrategia, ellos y sus abogados. Ellos tuvieron las mismas opciones que tuvimos todos los 31 personas que estábamos en el mismo proceso. Simplemente tomaron una decisión equivocada. Ellos no quisieron aceptar una culpabilidad. Pero lo que no entiendo es que para nosotros se resulta nuevo, es que ellos sí estaban colaborando con los Estados Unidos. Claro, están cooperando. Si esa grabación que tú estás oyendo termina, porque yo la oí, eso es parte de mi caso, yo la oí, termina con la voz del señor diciendo: esta es una grabación hecha el 12 de diciembre del año 99 en la Hacienda La Loma, una conversación entre el señor Carlos Ramón, el señor y todas las personas alrededor. Esa voz la cierra, esa grabación la cierra el señor Jorge Luis Ochoa y María Lía, la esposa de él.
Entonces ellos, y esa es la manera como un CI, un confidential informant que está trabajando para una agencia americana, cierra una grabación. Entonces los señores estaban cooperando pero con otra agencia, con el FBI. Esa es la diferencia, Julio. Y eso es público. Ellos mismos fueron los que publicaron esa grabación. O me vas a decir que esas grabaciones las hicieron era porque Jorge Luis quería grabarlas por seguridad personal. No, era porque un agente americano se la estaba requiriendo. Ellos estaban trabajando para una agencia americana a través de otro agente de Custom, de lo que trabajaba en Colombia en ese momento. Tenemos comunicación nuevamente con Jorge Luis Ochoa. Señor Ochoa, ¿estaban ustedes colaborando con el FBI? Sí, aló. Sí, señor Ochoa, ¿estaban ustedes colaborando con el FBI? No, señor, nosotros no estábamos colaborando con el FBI. Te quiero aclarar esto, que cuando empezó lo del caso Milenio, que detuvieron a Fabio, mi hermano, empezamos a grabar a todo el que venía a hablarnos sobre ese caso. Entre ellos fue Carlos Ramón, y nosotros le entregamos todas las grabaciones, inclusive la de Carlos Ramón, y otras 100 horas de grabación, porque a mí mucha gente vino a proponerme esos negocios y esos arreglos. Todos esos grabaciones se las entregamos al abogado de ese momento, que era, ¿cómo es que llamaba el abogado? José Quiñón. Se las entregamos para que se las mostrara, se las dejara oír a la abogada Teresa, a la fiscal Teresa, pero no en ningún momento estábamos colaborando con el FBI, ni nunca hemos colaborado con el FBI, sino que el abogado Quiñón en ese momento se las entregó a la fiscalía. Esas grabaciones las teníamos, era para la defensa de Fabio, y después en el juicio de Fabio no se las dejaron oír, no se las dejaron utilizar a Fabio, a los abogados en el juicio. Nunca las dejaron presentar en el juicio, que esa era la principal defensa que teníamos nosotros. Don José Ramón, si era una grabación, yo le pregunto a Jorge, si era una grabación personal y por seguridad de ellos, ¿por qué la grabación termina con hora, fecha, diciendo en qué momento fue la grabación? De tal manera, o sea, eso es un entrenamiento de clase de una persona que está cooperando con el gobierno. O sea, esa es la manera que se cierra un tape de una persona que está cooperando con el gobierno. Mira. Y aparte de eso, los tapes no eran para la fiscal Teresa Van Vliet, los tapes eran para la fiscal Gina King, que era la fiscal encargada de un caso de white collar crime, era un caso de corrupción, no era un caso de narcotráfico. Mira, a mí me encanta que Carlos Ramón esté hablando por el radio y esté aclarando las cosas, pero yo también le quiero aclarar a él y a todo el mundo que nosotros no estábamos colaborando con el FBI, ni conocíamos a nadie del FBI, ni sabíamos nada del FBI, ni de la Operación Milenio. A ellos les advirtieron 2 o 3 días antes de la Operación Milenio. Pero por una razón específica, y fue el señor Baruch Vega. La razón específica era muy sencilla, te la voy a decir claramente, porque nosotros le salvamos la vida a una señora que iban a matar allá, que era confidente, que era una persona que trabajaba, les ayudaba al señor Vega y al señor Román Suárez en Colombia. Ya le habían matado al esposo, y cuando nosotros nos enteramos de que iban a matarla a ella, le dijimos que se fuera del país. Esa señora viene acá a los Estados Unidos, le dice a los agentes que nosotros le habíamos salvado la vida, y esos agentes nos mandan decir, en retribución, dígales que se vayan, porque mañana va a haber una operación contra ellos, y nosotros ni siquiera le creímos, porque yo ni siquiera me moví de Medellín. Estamos en una finca, en una cabalgata, por eso nos salvamos. Porque estamos en una finca, en una cabalgata. Mira, la verdad tiene muchas caras, Jorge. La verdad tiene muchas caras. Y también me alegra mucho que estés en la línea para poder aclarar este asuntico que lleva muchos años. Tienen tantas caras como esta. Mira, yo te grabé a vos y grabé a todo el mundo, y le tenía que poner fecha porque yo tenía que tener el archivo de todo perfectamente, y yo hice las grabaciones, y vos te diste cuenta por una cosa muy simpática de que era yo el que la había hecho. Vos creías que había sido el FBI, porque yo cuando estaba conversando, que conversé por más de 2 horas con vos y te grabé por más de 2 horas a vos, yo me levanté de la mesa donde estábamos conversando, me levanté para el baño, y ahí fue que vos te diste cuenta que yo estaba grabando, porque oíste el ruido. Vos te diste cuenta fue cuando oíste la grabación, y nosotros le entregamos no las grabaciones ni al FBI, ni a la fiscal, ni a nadie, se las entregamos al abogado para la defensa de nosotros, de la defensa de Fabio, porque nosotros no teníamos las grabaciones. Después las conseguimos, las que hicieron en la oficina de Alejandro Bernal, que en todas también se demuestra que Fabio no estaba traficando, y nosotros nos fuimos
con la verdad al juicio y Jorge, estábamos seguros. esta conversación no es para definir si Fabio estaba traficando o no. Yo no te lo repito, yo no soy la persona adecuada para decirlo. Yo nunca fui testigo de eso y no hice parte de ese juicio, por eso te lo estoy aclarando, vos lo sabes muy bien. Y segundo, yo en ningún momento he dicho ni una mentira en todo este proceso, Jorge. Yo tampoco he dicho ninguna mentira en este proceso. Yo me di cuenta, efectivamente, yo me di cuenta que vos eres la persona que estaba grabando, lógicamente, porque te paraste al baño y en la grabación se oye cuando vos entras al baño, cuando vacías el sanitario. Y cuando entonces, porque hasta ese momento yo jamás pensé que vos, que eras mi amigo, me hubieras grabado por una situación de esa. Yo dije, imposible. Eso fue que nos tuvieron a ver que puesto un micrófono o algo. Cuando yo oigo eso y cuando oigo como cierran el tape, que dice una grabación hecha el 12 de diciembre en estas condiciones en la Hacienda La Loma, María Elía, ¿cómo es que se llama el amigo de Carlos? Y María Elía te dice el nombre. En ese momento yo me doy cuenta que efectivamente todo es parte de un caso, de una investigación del FBI. Yo ya estaba procesado por ese proceso. No, o sea que, Jorge, eso finalmente terminó siendo otro caso. La intención con que lo entregaste o no lo entregaste, Jorge, no la sabes sino vos. No, yo la entregué porque yo defendiendo a Fabio. Pero jamás me argumenté de lo contrario, Jorge. Bueno, Jorge Luis, entonces hay una cosa que sí está usted reconociendo, que la grabación se la entregó al FBI. No, yo no se la entregué al FBI, se la entregué al abogado José Quiñón para que se la ¿entregaran a quién? Para que la oyeran. No, yo no sabía ni que el FBI estaba metido en esa cosa, ni conocía a nadie del FBI. Pero sabes quién era la persona que te estaba ayudando y quién era no, mire, un momentico. Que te estaba ayudando. El que estaba tratando de ayudar, que era el más torcido de todos, era Baruch Vega. A ese lo grabé todas las veces que hablé con él por teléfono. Un momento, Carlos Ramón, ¿quién era el agente de aduanas? No, eso hace parte de una investigación, Julio, y yo no puedo hablar de eso, y menos al aire. Félix. Yo noto que entre ustedes dos hay un enfrentamiento. ¿El enfrentamiento nace por esta grabación? Sí, lógicamente, para mí sí. Hasta ese momento yo siempre pensé que Jorge era un amigo mío. Es más, yo fui a contarle a Jorge lo que nos estaba pasando, que en ese momento para nosotros era una cosa importante, era una cosa beneficiosa para nosotros, y en aras de ayudarle a Fabio, yo voy a contarle a Jorge eso de corazón y decirle, Jorge, esto es lo que está pasando, esta es la opción que tenemos y queremos que Fabio se meta en esa opción con nosotros. Jamás yo hubiera pensado en hacerle daño a Jorge o a Fabio o a Juan David, jamás pago por mi mente hacerle daños a ellos. Y cuando ellos me graban y te pasa, yo me entrego el 9 de febrero en una negociación que ya teníamos organizada en un cargo de narcotráfico. La vida mía se complicó de una manera porque salí involucrado en ese otro caso y la vida mía se volvió un 8. No, a mí casi me matan toda la familia en Colombia por esa situación. O sea, ellos no dan el daño tan grande que sucedió con esa grabación. O sea, solo yo que lo viví, y Julio, que le tocó verme aquí cuando me iba a encontrar con él en Lincoln Road con la vida destruida, sabe lo que a mí me pasó en ese proceso. Julio lo sabe. O sea, pues claro que hay un enfrentamiento debido a esa grabación, porque hasta esa grabación yo pensaba que éramos amigos. Así de sencillo. Señor Zapata, a uno le impresiona muchísimo oyendo todas estas historias. Más allá de si un detalle es de determinada o de otra manera, siempre hay muchas lecturas para los hechos, pero a uno le impresiona muchísimo la disposición infinita que la justicia americana y las autoridades de los Estados Unidos tienen para negociar cualquier cosa contra cualquier cosa. Es decir, es el total libre comercio de la justicia. ¿A usted no le impresiona, como persona que vivió, que cayó pues en esas redes, en esa situación, e incluso pues uno podría decir que obtuvo una serie de beneficios, pero no le impresiona que todo eso que allá se permite, en Colombia se ve terrible? Y si lo hacen los colombianos, los Estados Unidos lo ve como terrible. Es decir, personas que están entre algunos narcotraficantes muy, muy, muy pesados y muy importantes. La doble moral de la que hablábamos. La doble moral de la que hablábamos, Félix. Pagando 3, 4 años, otros pagan más. Y en Colombia hay un escándalo de proporciones inenarrables porque unas personas van a pagar 4, 5 o 6 años. Es decir, ¿qué proporción hay entre lo que Estados Unidos nos exige como sacrificio y lo que son capaces de hacer a la hora de negociar la justicia? Yo pienso que detrás de cada negociación, Félix, hay un precio, ¿me entendés? Y cada persona, no todas las personas que quieren hacer una negociación lo logran conseguir de esa manera. Como te digo, hay todavía personas del milenio que están sentenciados a 20 años y que cooperaron, simplemente que su negociación no fue exitosa. ¿Sí me entiendes? Cada cosa tiene cada negociación tiene un precio, y el precio muchas veces es muy alto, otras veces no.
Lo que sí te aseguro es que aquí sí hay un control de lo que sucede. Lo que dicen que a uno le deja, lo que estaban hablando al inicio de la conversación, de que a uno le dejan un porcentaje del dinero, eso es falso, vieja. Nosotros nos quitaron todo lo que está en manos tuyas, te lo quitan. Eso era lo que decía Barú en un principio, pero cuando ya empezaste el proceso, a mí me quitaron absolutamente todas las propiedades que eran a mi nombre. Aparte de eso, me quitaron en Colombia la extinción de dominio, luego acá, luego allá, luego en todas partes. ¿No? Lo económicamente queda limpio. Lo único que no le pueden quitar son las cosas que no están a nombre de uno y que finalmente no le pueden comprobar que son de uno. Está en la línea. Esa es la diferencia. Está en la línea Baruch Vega. Yo quiero, Carlos Ramón, que usted le repita a la opinión pública, para usted, ¿cuál ha sido ese engaño, la mayor mentira que le dijo a usted Baruch Vega en la negociación? La mayor mentira era esa, que no había que cooperar, que no había que decir la verdad, que simplemente había que pagar un precio y pagar un dinero y quedábamos absolutamente libres y quedábamos viviendo en los Estados Unidos tranquilos. Sí. Esa era la verdad. Señor Ochoa, para usted ha dicho que el más torcido de todos era Baruch Vega. ¿Por qué, señor Ochoa? Los más torcidos de todos eran todos, porque todos sabían cómo era la cosa. Yo siempre traté de decir la verdad. Señor Ochoa, concretamente contra Ochoa, contra Baruch Vega, ¿qué es lo que usted tiene? Que él empezó a tratar de negociar con nosotros desde mucho tiempo antes, y nunca quisimos hablar con él siquiera. Después, desafortunadamente, Fabio habló con él y le propuso negocios a Fabio. Fabio no le paró bolas, pero después resultó involucrado en la operación Milenio, que fue montada solo para llevarse a Fabio, nada más, no fue con ninguno. ¿Cuál es la acusación contra el señor Vega? Yo acusación no tengo ninguna contra él. Pero acaba de decir usted que era el más torcido de todos. Todos son muy torcidos. ¿Pero qué es lo que tiene de torcido el señor Vega? Pues ya lo acaba de decir Carlos Ramón también. Sí. Señor Baruch Vega, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias. Pues aquí escuchando al señor Carlos Ramón y al señor Ochoa hablando muy mal de usted. Bueno, todo el mundo ha hablado mal de mí, es muy posible, ¿no? Yo acabo de escucharlos decir algo así. Sí, ¿cuál es su opinión de esas críticas que tienen a su mediación en este proceso? Pues yo no sé exactamente cuáles son las críticas que ellos tienen en mi contra. Acabo de escuchar por un minuto lo que ellos estaban diciendo. Lo único que yo puedo decir es lo siguiente. Siempre tuvimos un concepto muy alto de la familia Ochoa y por esa razón el gobierno norteamericano me mandó a mí a hablar directamente con la familia Ochoa. Cuando Fabio empezó a cooperar con el gobierno norteamericano, él me hizo directamente la unión para que yo fuera a hablar con Pacho Herrera, y a raíz de esa razón inmediatamente se empezó a desatar quizás y se empezó a descubrir la ola de corrupción más grande que existía en la historia de Colombia, porque fueron ellos quienes destaparon exactamente la corrupción que existía entre la DEA, la policía de Colombia, el mismo gobierno colombiano, los paramilitares y el grupo del Cartel del Norte del Valle, a quienes todos los denominaron en ese momento el Cartel de los Diablos. Fue gracias a Fabio Ochoa y a Pacho Herrera que se descubrió todo eso. Eso es totalmente cierto. Cuando nosotros empezamos a investigar todo esto, por eso se le dio tanta validez a lo que decía Fabio, y por esa razón se empezaron a hacer cosas tan inmensamente grandes. Lo único que Fabio nos dijo a nosotros, que no se sepa nada a través de la embajada norteamericana, porque si se sabe algo a través de la embajada norteamericana, nos meten a todos a la cárcel o nos van a matar. Lo mismo Julio, me lo dijo Pacho Herrera. Julio, bueno, simplemente Barú estaba haciendo su trabajo. Fabio está preso y Pacho Herrera está muerto. Y ahí están, y todo el mundo conoce el resto de lo que pasó. Mira, pero, yo quiero aclarar una cosa a Baruch y a Carlos Ramón y a la opinión pública. Fabio nunca cooperó con el gobierno de Estados Unidos en ningún sentido. Baruch vino desde los años 90 y pico a hablar con nosotros, precisamente con Juan David, mi hermano. Estuvo cuando Juan David, mi hermano, y nosotros estábamos escondidos, estuvo hablando con él, diciéndole que lo llevara a hablar con el mexicano, que quería arreglar un problema con el mexicano.
Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Entonces Juan David llamó al mexicano, vea, aquí hay un señor que se llama así, quiere hablar con usted. El mexicano le dijo a Juan David, mi hermano, sí, hágame el favor y me lo sitúa en alguna parte que yo voy a ir por él, pero lo iba a ir a matar. Entonces Juan David, mi hermano, le advirtió a Baruch que no se apareciera por aquí porque lo iban a ir a matar. De eso también se debe acordar Baruch, desde mucho antes, pero nunca colaborándole con el gobierno de Estados Unidos, ni con la CIA, ni con el FBI, ni con la DEA. Solo lo único que hizo mi hermano Fabio con Baruch fue presentarle a Pacho Herrera y no más, porque le propuso 1000 cosas a Fabio, mi hermano, y Fabio le dijo, no, yo no hago nada de eso. Entonces presénteme a Pacho Herrera, y Fabio le presentó a Pacho Herrera. De ahí en adelante nada. Después Baruch buscó a Fabio, mi hermano, y pasó lo de la Operación Milenio, no más. No, creo que no es correcto, pero bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, señor Ochoa. Yo he sido quiero aclarar esto. Y si Fabio estuviera colaborando con ellos, ¿por qué lo condenaron a 31 años de prisión? Y a ellos no los condenaron a nada. Te repito, porque no todas las cooperaciones son exitosas. Hay personas que están pagando 20 años y cooperaron. Esa es la explicación, Jorge. Pero Carlos Ramón, porque la cooperación no terminó siendo sustancial. Así pero entonces usted... La intención la hubo. El trabajo se hizo, simplemente Carlos no Ramón, exitoso. Eso es todo. Carlos Ramón, y las grabaciones, te lo digo esto, Carlos Ramón, yo las hice para la defensa de Fabio, no para entregárselas pero a la FBI. Pero es que aquí hay algo nuevo en el proceso. Carlos Ramón, ¿usted se sostiene entonces que Fabio sí intentó colaborar con las autoridades norteamericanas? Pero, Julio, te lo he dicho claramente, que el señor Fabio, a través del señor Jorge Luis y Juan David, estaban grabando a todo el mundo para para hacer un caso con el FBI que se llamaba, que estaban tratando de decir que la Operación Milenio era corrupta. Esa es la cooperación de ellos. Sí. Estaban cooperando con ellos. A ver, Baruch, ¿eso es cierto o no es cierto? Así de sencillo. Baruch. Sí. ¿Eso es cierto? Eso es absolutamente correcto, sí. Eso es claro, en ese mismo caso que aparece, a mí cuando yo me entrego voluntariamente al caso mío, que era mi caso de narcotráfico, me sacan a trabajar el FBI simplemente para aclarar este asunto de la corrupción en contra del señor Vega, que es cuando yo salgo y digo exactamente la verdad de lo que estaba sucediendo. En un caso totalmente diferente al mío, que era narcotráfico. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.